Vamos a ver hoy día la última ley ponderal, que sería la ley de las masas equivalentes, propuesta por los científicos Richter y Wentz. Según las definiciones en las que llegaron estos científicos, dicen que las masas de dos o más elementos pueden combinarse exactamente con una misma masa de otro. Y a esa única masa que ellos propusieron, le llamaron masas equivalentes, porque pueden sustituirse unos a otros y pueden además combinarse exactamente entre sí. ¿Pero qué quiere decir? A estas masas equivalentes se le denominaron equivalentes patrones. Esos equivalentes patrones, a lo que nombra, serían exactamente 8 gramos de hidrógeno y 1 gramo de hidrógeno. Es decir, que el elemento, sea cual sea, con el que esté trabajando, tiene que combinarse exactamente o con 8 gramos de hidrógeno o con 1 gramo de hidrógeno. Y como ven ahí dice, son patrones. Entonces, al llegar a esta definición, Richter y Wentz, con su ley, propusieron lo que vendría a llamarse masa equivalente o equivalente químico. ¿Qué es la masa equivalente? Es la masa expresada en gramos de un elemento que puede combinarse exactamente. Combinarse quiere decir o sustituir con, lo volvemos a repetir, ahí ya lo aclara, que la masa equivalente vendría a ser 1 gramo de hidrógeno u 8 gramos de oxígeno. A esto se le denominan masas equivalentes o equivalentes patrones. Y como ven ahí pusieron un ejemplo donde dice que trabaja sea con cloro o con carbono, pero sea cual sea el elemento que trabaje, siempre se va a trabajar con su equivalente patrón, dependiendo del qué tipo de sustancia se va a formar, 8 gramos de oxígeno, 1 gramo de hidrógeno. En el otro ejemplo que vemos abajo, lo mismo, tomó otra vez cloro, otra vez tomó carbono para formar determinados compuestos y vuelve a tomar 8 gramos de hidrógeno y 1 gramo de hidrógeno. Eso a continuación lo vamos a ver ya más claramente en los ejemplos planteados que veremos. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta para el cálculo de masas equivalentes de elementos? Primero vamos a aprender a calcular masas equivalentes de elementos. Elemento no se olviden que quiere decir es un único elemento tomado tal vez de la tabla periódica para poder hacer el cálculo respectivo de las masas equivalentes. A esto también se le suele llamar equivalente químico o equivalente gramo, ¿ya? Dice que hay dos maneras para poder calcular esta clase de ley. Uno, se busca la masa en gramos de elementos que podrían combinarse o con 1 gramo de hidrógeno o con 8 gramos de oxígeno. Como ven, siempre entran los equivalentes patrones, es decir, las masas patrones, lo aclara ahí. Para esto se parte bien de la composición de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar expresada esa composición sustancial de manera libre, de manera porcentual o a través de una fórmula química. Y la otra manera para poder calcular las masas equivalentes de un elemento es dividiendo la masa atómica, eso se extrae de la tabla periódica, entre su número de oxidación actuante, es decir, el número de oxidación, ya, a lo que ustedes erróneamente a veces le llaman valencia, ya, que interviene o que forma parte del elemento que se va a trabajar. Y lo veremos, bueno, ahí en el texto, nos muestra un ejercicio que explicaremos a continuación. Las maneras de cómo se calcula partiendo de la composición, como está dada la sustancia. Y dice, ahí están las tres maneras que vamos a aprender a hacer a continuación. De manera libre, de manera porcentual o a través de una fórmula química. Esto sería para lo que es el equivalente gramo, equivalente químico o masa equivalente, cualquiera de esos nombres, los que había dicho anteriormente, pueden calcular la ley.
Ahora también vamos a ver después de esto cómo se calculan las masas equivalentes de compuestos. No se olviden que ya el compuesto es la unión de dos o más elementos para formar una determinada sustancia. Y las clases de sustancias que se pueden calcular en este efecto pueden ser ácidos, pueden ser bases o hidróxidos, si quieren así entenderlo, y compuestos salinos o sales. Y nos explica ahí un poco. Las reacciones químicas entre compuestos también muestran relaciones equivalentes o equivalentes grados. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe calcular dice, el equivalente gramo o equivalente químico, tomando a partir de cuenta los moles que intervienen. ¿Y qué son los moles? Las cantidades de gramos que se obtienen del peso molecular de la sustancia. Eso es el mol, no nos olvidemos. Un mol de una sustancia es su peso molecular expresado en gramos. Y luego se divide, pero se divide entre quién. Si el compuesto es ácido, y aquí nos aclara más abajo, si el compuesto es ácido, su mol debe dividirse entre su número de hidrógenos que forman la sustancia. Si el compuesto es un hidróxido o base, se divide su mol entre su número de iones hidróxido o H. Y finalmente vamos a aprender si el compuesto es una sal o es un compuesto salino, se va a dividir su mol entre el número de oxidación total, bueno, aquí no dice del metal, pero se ha demostrado químicamente en laboratorio que no necesariamente debe ser el número de oxidación total del metal, sino el número de oxidación, sea positivo o negativo que intervienen en la zona. Y como vemos aquí también nos muestra unos ejemplos que ya lo aplicaremos y mostraremos a continuación. Mencionado anteriormente, habíamos dicho que vamos ahora a ver la parte explicativa de lo que nos dice esta ley, la ley de masas equivalentes propuesta por Richter y Wendt. Habíamos dicho inicialmente que vamos a aprender a calcular las masas equivalentes de elementos, pero estas se pueden obtener mediante la composición y mediante la forma. Y mediante la composición tiene tres procedimientos. De manera libre, que es lo que vamos a ver a continuación, porcentual y a través de una fórmula química. Partiremos de la forma libre. Tenemos un ejemplo allí. ¿Qué nos dice? Si se tienen 14 gramos de hierro y 6 gramos de oxígeno, vamos a hallar, esta es la simbología para hablar de masas equivalentes, equivalente gramo o equivalente químico. ¿Ya? Por eso se le ha puesto EQ-G, equivalente gramo, que viene a ser la masa equivalente. ¿De quién? De hierro. Para ello, no olvidemos que al hablar de masas equivalentes, nos decía la referencia, ¿ya?, teórica, que tenemos que siempre tener en cuenta los equivalentes patrones. Los equivalentes patrones nos hablaban, ¿ya?, de 8 gramos de oxígeno o en este factor, 1 gramo de hidrógeno. Estos valores son los equivalentes patrones. Que la ley nos decía que sea el elemento que se forma, siempre se tienen que relacionar o con 8 gramos de oxígeno o con 1 gramo de hidrógeno. Entonces, ¿cómo calcular? Se calcula de manera muy sencilla aplicando regla de 3 simple de la siguiente manera. Tomamos como referencia nuestro ejercicio, dice que 14 gramos de hierro, vamos a poner su simbología Fe, se relacionan con 6 gramos de oxígeno.
El resto del planteamiento de la regla de 3 simple nos dice, nos pide hallar el equivalente gramos, en este caso de hierro. Aquí vamos a hallar el equivalente gramo de hierro en la columna de hierro. Y el siguiente dato que nos faltaría se extraen de los equivalentes patrones. Como vemos, la sustancia que se está formando entre hierro y oxígeno va a tener que trabajarse con el patrón de 8 gramos de oxígeno. Entonces aquí automáticamente colocamos 8 gramos de oxígeno. Vuelvo a repetir, este valor surge sí o sí del equivalente patrón. Si la sustancia a trabajar llevaría hidrógenos, tomamos el equivalente patrón del hidrógeno. En este caso, como tenemos oxígeno, trabajamos con el equivalente patrón del oxígeno. Una vez realizada nuestro planteamiento de regla de 3 simple, procedemos y calculamos. En este caso, multiplicamos de manera cruzada y el que está opuesto a la incógnita pasa ahí, quedándonos 14 gramos de hierro se multiplican con 8 gramos de oxígeno y a eso le vamos a dividir 6 gramos de oxígeno. Y como ven, automáticamente los gramos de oxígeno se simplifican. Multiplicamos 14 por 8 y le vamos a dividir entre 6, quedándonos 18,67. Si van a redondear sería 19. Mantengámoslos con sus decimales. 18,67 gramos de hierro. Y ese sería el equivalente patrón obtenido de 14 gramos de hierro con 6 gramos de oxígeno. Así como vimos primeramente aprendiendo a calcular la masa equivalente mediante los elementos que intervienen, es decir, de manera libre, vamos a tomar de referencia nuevamente el hierro y el oxígeno, pero esta vez vamos a verlo con los porcentajes o de manera porcentual. Y nos dice ahí, si se tiene 70% de hierro y 30% de oxígeno, hallar el equivalente gramo o masa equivalente del hierro. Ahora vamos a ver cómo se trabaja de manera porcentual. En química se nos dan muchas veces las referencias de trabajar con porcentajes, pero los porcentajes también se trabajan expresados en gramos. Es decir, que vamos a realizar los procesos calculados mediante porcentajes, pero expresados en gramos. También se resuelven mediante regla de 3. Partamos de la orden inicial. Nos dice que 70%. El porcentaje lo expresamos en gramos, es decir, 70 gramos de hierro junto con 30%, perdón, 30 gramos, habíamos dicho que cambiamos el porcentaje por gramos de oxígeno. Si nos dice que vamos a hallar el equivalente gramo o masa equivalente de hierro, vamos a la columna de hierro y ponemos X gramos de hierro y la relación que nos falta para completar la regla de 3 simple surgen de los equivalentes patrones. Como estamos trabajando con oxígeno, el equivalente patrón nos indica que vamos a trabajar con 8 gramos de oxígeno. Y de esa manera tenemos ya conformado nuestro planteamiento de regla 3. Multiplicamos de manera cruzada y el opuesto a la incógnita pasa a dividir, quedándonos la operación 70 gramos de hierro se multiplica con 8 gramos de oxígeno y a eso vamos a dividir 30 gramos de oxígeno. Volvemos a simplificar los gramos de oxígeno y multiplicamos 70 por 8 y dividimos entre 30. 70 por 8, como vemos ahí, dividido entre 30. Como ven, nos ha quedado 18,67 o por redondeo sería 19. 18,67
que estamos obteniendo el equivalente gramo de hierro. Como ven, hemos aprendido a calcular esta vez mediante porcentaje. Y nos ha quedado exactamente lo mismo de manera libre. Esto nos está indicando que si trabajamos de manera libre, si trabajamos de manera porcentual, elementos tendría que darnos el mismo resultado. No olvidemos que los porcentajes previamente manifestados se suponen que han sido calculados previamente para que estas proporciones nos den como resultado esta masa equivalente y coincidan exactamente de manera libre. Y vamos a ver el tercer procedimiento de hallar masa equivalente de elementos mediante o partiendo su composición. Ya habíamos visto de manera libre, hace un momento vimos de manera porcentual y ahora vamos a ver mediante la fórmula química. Y el ejercicio nos dice que vamos a hallar el equivalente gramo de hierro o masa equivalente del hierro en el óxido férrico, cuya fórmula es Fe2O3. Este es un óxido metálico. Bien, una vez partiendo de una fórmula química, necesitamos hacer cálculos preliminares, que nosotros denominaremos operaciones auxiliares, en la cual, mediante esta fórmula, vamos a extraer las masas de cada elemento. Para ello, vamos a trabajar los pesos atómicos distintivos, separándolos de esta sustancia llamada óxido férrico. Vamos a extraer el peso atómico tanto del hierro como del oxígeno. Y para ello necesitamos recurrir a nuestra tabla periódica. Ubicando el hierro, dice ahí, su peso atómico es por redondeo 56 y por redondeo el oxígeno 16. Entonces, vean, hemos extraído el peso atómico del hierro que es 56 y del oxígeno que es 16. Según nuestra fórmula, el hierro está afectado por un subíndice 2, por tanto, al peso atómico le multiplico por 2. Del oxígeno está afectado por un subíndice 3, por tanto, su peso atómico multiplicamos por 3. Al multiplicar 56 por 2, eso nos da un total de 102. Y eso lo expresamos en gramos. 16 por 3 me da un total de 48 y también expresamos en gramos. Una vez hecho este paso preliminar, vamos a plantearlo. Hacemos nuestra regla de 3 simple nuevamente, dice 112 gramos de hierro se van a relacionar con 48 gramos de oxígeno. Como ven, de los pesos atómicos sale el planteamiento de regla de 3. Como nos pide hallar el equivalente gramo de hierro, buscamos la columna de hierro y decimos cuántos gramos de hierro se van a relacionar. Me falta un dato. El dato faltante se extrae, como habíamos dicho previamente, del equivalente patrón. En este caso, como estamos trabajando con oxígeno, tomamos el equivalente patrón del oxígeno, que sería 8 gramos de oxígeno. Y está nuestra regla de 3. Multiplicamos de manera cruzada y el opuesto a la incógnita pasa a dividir, quedándonos la operación de 112 gramos de hierro multiplicado por 8 gramos de oxígeno, y a eso le dividimos 48 gramos nuevamente de oxígeno. Simplificamos los gramos de oxígeno para que nos quede lo que vamos a hallar, el equivalente gramo de hierro. Y decimos que 112 multiplicado por 8 dividido entre 48, y veamos ahí nuestra calculadora, 112 multiplicado por 8 dividido entre 48, como vemos nos ha quedado 18,67 gramos de hierro. Y hemos corroborado que sea a través de una fórmula química, sea mediante su porcentaje, o ya sea de manera libre,
nos tendrían que dar siempre los mismos resultados. Y de esta manera hemos aprendido a calcular la masa equivalente de elementos partiendo de su composición a través de forma libre, porcentual y mediante la fórmula aquí. Ahora vemos la última parte de lo que es el cálculo de masas equivalentes de elementos, pero esta vez a partir del otro procedimiento que nos decían inicialmente en la teoría. A través de la masa atómica o peso atómico, dividiendo entre el número de oxidación actual. Esto se resume mediante una fórmula química que dice equivalente gramo o equivalente químico. Se va a obtener a partir de el peso atómico del elemento dividido entre su número de oxidación actual. Entonces vamos a tomar de referencia que nos dice el siguiente ejemplo, que vamos a hallar el equivalente gramo de hierro 3. Partiendo de la fórmula que nos dice, obtendríamos, vamos a hallar el equivalente gramo de hierro. Si nos dice el peso atómico, en este caso estamos hablando del hierro, recurrimos a la tabla periódica y vemos que el hierro por redondeo sería 56. No olvidemos, lo extraemos de la tabla periódica. Peso atómico de hierro sería 56. Y dividimos entre el número de oxidación. Y aquí el número de oxidación nos lo está dando. Quiere decir que vamos a trabajar con 3. Y dividimos 56, dividimos entre 3. Ahí lo tenemos, 56 dividido entre 3, nos queda 18,67 por redondeo. 18,67 gramos de hierro. Nuevamente, hemos corroborado que con este nuevo procedimiento, cuando netamente nos da solo el elemento, no interviene ya el equivalente patrón, sino el número de oxidación que nos propone. Quedándonos 18,67. Pero no se olviden que un elemento puede tener más de un equivalente patrón, porque no se olviden que el hierro, al ser ditrivalente, tiene dos valencias, o valencia 2 o valencia 3. Aquí hemos tomado la valencia 3. Ahora fíjense cómo cambia el resultado. Voy a tomar este otro ejemplo. Hallar el equivalente gramo de hierro, pero voy a tomar otro número de oxidación que sería 2. Lo estoy haciendo el siguiente ejemplo para demostrarles que los equivalentes de gramos varían de acuerdo al número de oxidación. Decimos, vamos a hallar el equivalente gramo, nuevamente de hierro. Si ya sabemos que su peso atómico es 56, y vamos a dividir entre su número de oxidación. El número de oxidación que nos está dando es 2. Y dividimos 56 dividido entre 2. Como ven ahí, 56 dividido entre 2 nos queda 28. ¿Por qué les he dado esta referencia? Para demostrarles que los equivalentes gramos varían de acuerdo al número de oxidación del elemento actual. Si el hierro, su número de oxidación es 3, su equivalente gramo sería 18,67. Si el hierro se trabaja con su número de oxidación 2, su equivalente gramo va a ser 28 gramos de hierro. Y de esta manera hemos aprendido a calcular equivalentes gramos mediante forma porcentual, mediante forma libre, mediante una fórmula química o mediante su número de oxidación.